Bien, en esta segunda parte del video, lo que vamos a hacer nosotros es, ya teniendo abierto nuestro 3ds Max, vamos a darle una personalización precisamente a nuestro sistema de unidades, Unisetup. Aquí aplicamos 1 centímetro, ok, metro, centímetro, ok. Y es muy importante que aquí tengamos también nuestro home grid en 1, ¿no? Y entendamos un poquito sobre las escalas para poder traer nuestro objeto. Bueno, aquí lo importante es utilizar un plano desde AutoCAD, que si bien puede ser realizado en Revit, que si bien puede ser usado en CAD, pero lo importante es que tenga la polilínea cerrada. Entonces, al darle al importar, aquí va a entrar por importación, le damos al plano y podemos utilizar su rescalamiento, lo podemos dejar totalmente en metros y vamos a ver cuál es su resultado al momento de traérmelo. Al momento de traérmelo, este objeto, si yo lo mido, este cuadrito por cuadrito, me está dando 10. Entonces, quiere decir que es de una forma correcta lo que tenemos aquí. Entonces, en teoría, aquí lo que ya tenemos es este objeto, el cual lo necesitamos pasar exactamente aquí. Yo lo voy a jalar, lo voy a mover, exactamente así como está. Y lo que vamos a hacer aquí es darle clic derecho y vamos a utilizar un vertex. Al cerrar mi vertex, yo voy a cargar nuevamente mi snap y lo voy a mover exactamente aquí al punto de intersección. Ya lo tengo exactamente en el punto clave y lo que voy a hacer es darle clic derecho nuevamente a mi snap y le voy a quitar el vertex y únicamente dejarlo con grid point. Aquí es muy importante tomar en cuenta, voy a quitar el snap, tomar en cuenta cómo está distribuido este objeto y al tener mi plano, yo le puedo generar precisamente una extrusión, porque como en teoría yo ya me lo traje desde AutoCAD como una polilínea, en este momento yo le puedo generar desde el modifier list una herramienta, un modificador, que significaría precisamente extruir. Y por ejemplo, aquí lo vamos a extruir, pero ¿qué está sucediendo? Por ejemplo, aquí ya lo extruí, precisamente lo vamos a extruir a 250 centímetros. Pero ¿qué está sucediendo aquí? A ver, de entrada es importante utilizar un slot para cambiarle el color. Y aquí voy a cambiar un slot modo compacto. Y voy a utilizar este slot de entrada para aplicárselo al material. Me estoy dando cuenta que aquí este está hueco. Esto ¿cómo lo tenemos que corregir? Aquí la entrada lo que tendríamos que hacer es cambiarle el color a nuestro material. Vamos a hacerlo medio amarillo. Entonces al tenerlo en top, precisamente aquí, lo seleccionamos y nos vamos al editable spline que tenemos ya abajo. Acuérdense que la línea por defecto entra como editable spline y vamos a ubicar sus vértices de todo. Acuérdense también que hay una regla general, que los vértices no se pueden cruzar. Por ejemplo, este vértice está cruzado por aquí en medio. Vamos a ver si es correcto. Si este vértice lo muevo, está correcto. Pero, por ejemplo, si alguno de estos vértices lo muevo y se cruza, quiere decir que aquí hay algo mal. Entonces, esto lo vamos a unir precisamente con nuestro auto welding. Hay que recordar que aquí tenemos nuestro auto welding y lo vamos a unir de tal manera en que ya se una. Estos, como son rectos, si los suprimimos no pasa nada, es mucho mejor. Y al momento de suprimirlos, es importante siempre cuidar que nuestros vértices estén totalmente unidos. Se mueven, se les da control Z, le damos extrude y aquí nos damos cuenta que evidentemente ya nuestro objeto ha cambiado. Bueno, posteriormente, si nosotros queremos un piso sobre este mismo elemento, pues lo podemos hacer dependiendo de las características. Por ejemplo, si yo le saco una copia a este objeto como tal, yo puedo seleccionar, bueno, puedo quitarle el extrude y puedo seleccionar toda la parte interna de los segmentos, por ejemplo. Si utilizamos esta parte interna de los segmentos, podemos, así como lo vemos, borramos. Si se fijan aquí,
Estoy utilizando todos estos elementos. Y aquí, por ejemplo, si utilizo este vértice, lo puedo bajar totalmente y lo puedo unir. Está unido. Lo mismo que puedo hacer con este. Ya está unido. Y si yo selecciono sus vértices, así con una ventana de selección, puedo destruir y no pasa nada. ¿Para qué hice esto? Esto lo vamos a cambiar de color. Lo vamos a ponerlo en color rojo. Y lo vamos exactamente a mover como les dije hace ratito. Vamos a poner un vertex aquí. Cerramos. Activamos nuestro snap y lo muevo desde esta esquina a esta esquina. Una vez que lo tengo, le voy a poner una extrusión nuevamente. Y aquí utilizamos una extrusión de 5 centímetros, la cual voy a desactivar mis snaps, quito el vertex, es muy importante. Le saco una copia hacia arriba y exactamente aquí yo ya tengo esta parte totalmente cubierta con el techo y el piso exacto como lo acabo de hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que finalmente mi objeto, aquí yo ya puedo partir para hacer un interior. Este interior va a depender con las mismas características como lo hicimos hace rato con la prueba del video anterior. Es decir, por ejemplo, si aquí aplicamos un material, me voy a mi modo slate normal. Si por ejemplo, ya que utilizo una madera, si yo aquí utilizo un V-Ray MTL, le doy clic a su slot, le doy Material Maps, utilizo General Bitmap, y aquí voy a ocupar precisamente este material de tejado. Yo puedo utilizar su Diffuse Map acá, y por ejemplo, si quiero que el material tenga una textura mucho más marcada, puedo utilizar el mismo General Map desde un Bitmap, y aquí utilizo este y lo puedo poner en el bump. Hay que recordar que esto lo pueden hacer con cualquier material que tengan. Yo lo puedo cargar, este material, aquí lo cargo y le pongo Show Map in Viewport. No se ve, entonces para que se pueda ver, aunque ya está cargado, cerramos este y le vamos a aplicar nuestro modificador WMAP. Al aplicar mi WMAP, ya está, y le doy con mi gizmo en seleccionar la escala. Yo estoy nada más escalando el gizmo, no estoy escalando la figura. Entonces esto ya va a ser a consideración de ustedes para poder generar un material que más o menos asemeje estas características. Y por ejemplo, si este material yo lo selecciono para darle alguna reflexión, se le puede dar, le ponemos un fondo, le ponemos una ligera reflexión, muy ligera, y le podemos poner un ligero brillo. Ahí está el material. Y desde el mismo podemos establecer precisamente una cámara donde yo le puedo poner una cámara física. Le voy a tocar desde este punto, cámara. Aquí yo puedo tener precisamente este aspecto de cámara y volvemos a lo mismo. Si yo le saco un render aquí desde las características, es muy probable que el render tenga algún tipo de problema, ¿no? Vamos a ver qué es lo que podría suceder con este tipo de render. Se dan cuenta, aquí el material, pues el 3ds Max ya está prácticamente configurado para que me pueda dar un render o muy translúcido, o muy trabajado, o muy quemado. Esto lo vamos a poder lograr. Es precisamente lograr mirar que este material puede ir cambiando de acuerdo a sus características. Entonces la luz tiene que ver mucho con el tipo de iluminación. En este caso, tenemos que darnos cuenta que la iluminación que tenemos prácticamente no la hay, no existe,
no hay una iluminación. Si nosotros aplicamos una iluminación exterior como esta, es lo que va a suceder. Es decir, ¿qué va a pasar en esta parte? Aquí lo que puede pasar es que si nosotros aplicamos nuestra iluminación desde un V-Ray Zoom, nos vamos a enfrentar a este problema. Aquí podemos aplicar este material, perdón, esta luz en frontal. Nos damos cuenta que está totalmente acostada, la subimos y nuestro objetivo puede ser hacia acá. La luz puede ser totalmente cenital, podemos moverla a como nosotros queramos. Bueno, aquí yo la voy a dejar un poquito inclinada y mi intensidad va a ser de 0.1. Vamos a ver cuál es la respuesta precisamente para este tipo de render. Nos damos cuenta que la iluminación ya me está dibujando exactamente aquí de facto algo muy similar como lo que estamos mencionando aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí la luz está muy inclinada y si por ejemplo yo me voy a mi vista frontal nuevamente y bajo esta luz un poquito, podemos darle un render y vamos a ver cómo puedo ocultar los elementos dependiendo de luz, cómo nuestra luz puede ir cobrando estas partes. Esto va a cambiar mucho también dependiendo de las características de luz que nosotros queramos aplicar. Pero es muy importante también en la exposición que nosotros le damos a la ganancia. El gain exposure de nuestra cámara va a mandar mucho sobre qué es lo que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, aquí lo que se está logrando es precisamente una iluminación totalmente con estas características. La cámara, permitiéndole entrar un poquito más. Por ejemplo, en este caso, si nosotros hacemos un poquito más hacia el centro este, y nos damos cuenta cómo está entrando la luz. Yo la puedo hacer más hacia adentro. Y aquí, si se dan cuenta, la iluminación va a ser todavía mayor. Y aquí se va a dibujar precisamente la luz proyectada, precisamente, y la sombra proyectada. Esto lo vamos a ir manejando de acuerdo a las características de los materiales dentro de nuestra misma cámara. Un gain exposure, por decirlo así. Vamos a ubicar un gain exposure. Vamos a duplicarlo a 1600, totalmente el doble. Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo ahora con un 1600 en exposure. Se me movió ligeramente la cámara. Vamos a... Tenemos una cámara de 35 milímetros. Por ejemplo, aquí la estoy ubicándola. Aquí nos está dando el tipo de
de cámara. Podemos utilizar la Custom o la 35, cualquiera de estas. Y aquí volvemos a dar el render. Y nos damos cuenta precisamente de lo que estamos platicando, ¿no? Y esto pues, nos va a traer como consecuencia precisamente que nosotros estemos trabajando, por ejemplo, aspectos como lo que ahorita mismo vamos a ver aquí, a lo mejor aplicando una luz nocturna, que también viene con elementos de luz halógena. Aquí lo estamos viviendo. Y posteriormente, por ejemplo, si nosotros cambiamos el modo de luz, por ejemplo, perdón, si el modo de captación de la iluminación de la cámara, por ejemplo, si nosotros nos vamos hacia aquí abajo, vamos a ubicar nuestro tipo de balance de iluminación. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos, por ejemplo, la más baja, que es la de 1800, la de Pressure Sodium, 1800? Y aquí lo que va a suceder es precisamente eso. Cómo el render está haciendo de las suyas, precisamente con esas características. Es exactamente lo que estamos viviendo ahorita con el render, al mirarlo. Y lo que nosotros tenemos que hacer aquí es controlar este tipo de lente. ¿Cómo? Con tendencias azules, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, ok, utilizamos esta modalidad, pero podemos incrementar aquí a lo mejor a 5000 la exposición de luz para ver qué es lo que está sucediendo. Esa es una opción que podemos utilizar. Por ejemplo, otra es que nosotros podemos utilizar los 1200 de luz. Y aquí, en lugar de utilizar el punto 1, vamos a utilizar 1 en exposición y vamos a ver qué es lo que está pasando. O sea, esto lo podemos ir modificando de acuerdo a los cánones de aquí ya lo está quemando. Vamos a hacerlo un poquito menor. Intensity Multiplier. Vamos a hacerlo a punto 1. Y nos podemos dar cuenta de las características del render, cómo los va obteniendo precisamente aplicando estas características. Aquí se está utilizando el mismo canon de luz, obviamente con mayor exposición y con mayor iluminación. Esto es aplicado precisamente para empezar a trabajar el cómo puedes iluminar tú un objeto de acuerdo a las características de iluminación. Sin embargo, esto es una opción remota en 1000, donde podemos regresar nuevamente a nuestra iluminación. Y aquí podemos cambiarla precisamente con la iluminación. Aquí nos podemos ir nuevamente al Daylight, a Sunlight, dependiendo qué es lo que queremos, y aplicando estas características. Aquí lo que hice fue regresarla a su estado normal, que es Daylight, pero puedes utilizar Sunlight, que es un poquito más abajo y con otras características. Hay que recordar que esto mismo tú lo puedes aplicar a un objeto. Por ejemplo, yo puedo utilizar el Merge. Yo puedo utilizar las diferentes características. Y aquí lo que va a suceder es que primeramente en esta parte, al momento de aplicar sobre el mismo modelo un objeto, tú lo puedes traer. Y por ejemplo, al momento de traer los objetos y de renderizar todo lo que nosotros queramos,
nosotros podemos trabajar un render totalmente con estas características, aplicando los mismos cánones de luz, aplicando los mismos materiales que hicimos en el video anterior, precisamente con la idea de entender que esta parte aparenta ser complicada, sí es complicada, pero por ejemplo ahorita vamos a ver parte de lo que son los elementos nocturnos, como esto que estamos viendo, pero aquí nos podemos dar cuenta de cómo un objeto lo podemos ir ilustrando de acuerdo a sus características, cómo va a ir cambiando y cómo va haciendo referencia a lo que nosotros hablábamos precisamente de los materiales. Por ejemplo, aquí podemos entender una característica muy importante. Por cuenta que nuestro material ¿cómo tiene una capacidad de distorsión? ¿Cómo se distorsiona aquí? Y sobre todo el flint, los colores verdes sobre los materiales y sobre los aspectos de cómo poder observar una luz totalmente incandescente a una luz normal. Por ejemplo, aquí ya en este video donde nos hemos traído esta parte, nos damos cuenta que estamos utilizando una luz totalmente de día, donde no es nada. O sea, es decir, por ejemplo, si esto lo ocultamos, igual por acá, esto lo ocultamos. Nosotros podemos trabajar con nuestra cámara todos nuestros aspectos. Yo puedo tener aquí la cámara 2 o la cámara 1 y esto va a ir cambiando mis características. Por ejemplo, si yo tengo aquí ya mi render y esto lo trabajo precisamente con el rendering en un environment totalmente oscuro, esto es muy probable que suceda. ¿Por qué? Porque estamos utilizando luz, pero con environments oscuros. Por ejemplo, si nosotros utilizamos a lo mejor aspectos de luz, donde aplicamos una luz de sol y una luz de pantalla, como lo están observando aquí, o sea, esta luz de pantalla y aparte esta luz de sol ambiental, aunque yo le ponga que es de noche, el render va a hacer su trabajo. Y en ese sentido, la cámara va a actuar. Aquí la cámara va a actuar y si nosotros sacamos el render, aquí lo estamos viendo, cómo se está iluminando con ciertas características, con lo cual podemos obtener resultados como los que estamos observando aquí, ¿no? O sea, cómo la luz de este lado se observa mucho más significativa, porque quitamos esta iluminación, borramos esta iluminación. Hay que recordar que esta es una luz que si bien nada más se giró y la podemos utilizar, la voy a borrar, y en este caso voy a volver a generar una luz, un V-Ray Light, aquí, en este punto, totalmente puntual. Le voy a generar, en lugar de 30, pues unos 20, más o menos. Lo afrontamos, más o menos así. Ponemos nuestra cámara. Y lo voy a apagar exactamente como por aquí. Por ejemplo, si yo le pongo
esta muestra a la luz, yo me puedo enfrentar exactamente a estas características. Exactamente a estas características. Es decir, aquí cambiamos nuestro rendering, environment, todo oscuro. Y nos damos cuenta de qué manera actúa nuestro objeto. Vamos a privar todos los renderings aquí en el environment. Quitamos el use map. Desde este punto de vista, podemos utilizar una luz totalmente oscura. Aquí estamos viendo cómo se aplica, aunque el resultado es precisamente este. El resultado puede ser este, y si utilizamos 3 luces aisladas, puede sacar esto. Hay que recordar que nuestras luces tienen diferentes maneras, pueden ser lineales o pueden ser también luces, por ejemplo, aquí como es una luz, esto va a depender irradie. Y también tiene mucho que ver aquí si es invisible o no es invisible. Por ejemplo, si yo la hago mucho más chica, y vamos a ver, por ejemplo, si pega hasta aquí al techo, y qué tanto la podemos pegar. Esto va a cambiar mucho nuestra tendencia en cuanto a lo que nosotros queramos. E incluso, si nosotros movemos en nuestro environment un tinte un poquito más hacia esta iluminación global, podemos tener un resultado todavía mucho más oscuro, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer con nuestro objeto. Naturalmente, este tipo de luz es un poquito más complicado. El render tarda un poco más por el nivel de detalle, pero lo estamos platicando. Si se dan cuenta, aquí el render ya cambió. O sea, estamos trabajando precisamente y dependiendo con nuestras características es lo que vamos a ir ubicando con nuestro render. Hay que recordar precisamente que aquí esta luz, la voy a acercar, aquí está en modo plano. Yo le puedo cambiar a modo esfera. Y aquí está. Yo la puedo cambiar a modo domo, mesh o disco, dependiendo. Y es como generalmente va a actuar. Y aquí, por ejemplo, como le voy a sacar un render, cómo precisamente lo está puntualizando. Cómo podemos hacer diferentes dibujos de luz aplicando estas características que precisamente ahorita les estoy mostrando, ¿no? Aquí vemos las diferentes. Aquí vemos esta característica y cómo van a agregar. Este ejercicio les va a ayudar demasiado. Sin embargo, hay que trabajar mucho sobre ello. Por ejemplo, aquí se ve este punto muy blanco
y lo podemos incluso hasta disminuir. Por ejemplo, aquí tiene un multiplier de 20, yo le puedo poner 1 y aquí yo puedo dibujar una luz totalmente falsa, como si fuera un tipo de algún elemento puntual. Aquí, por ejemplo, la luz tuvo mucho menos tamaño y vean cómo se ve todo de noche. Y por ejemplo, aquí antes de comenzar el render, si yo utilizo un punto, 2 puntos, 3, 4 puntos, por ejemplo, así, vamos a ver el efecto que puede hacer este tipo de render sobre el objeto. Nos damos cuenta que aquí ya está trabajando lo que nosotros estamos buscando. Y esto va a variar de repente la cantidad de environment que le pongan ahora sí que qué tan oscuro queramos que nuestro environment haga efecto sobre el render. Si nos damos cuenta aquí, el render está haciendo su trabajo, la luz está haciendo su trabajo y posteriormente en otros cursos podremos mirar con mucho más detalle para ver los resultados del mismo. Nos damos cuenta aquí cómo estas luces fueron dibujadas y son resultados bastante increíbles. Espero esto les haya servido mucho en este segundo video, donde precisamente tenemos ya estos elementos, como se observa, y con ello concluir con este previo para poder comenzar ya con nuestro siguiente curso. Por su amable atención, les agradezco mucho.